pasaje a la de la ciudad de La Paz, que está con nosotros para mostrarnos lo que está haciendo las filas para poder hacer una de las piezas extras. Las personas que están realizando filas por aquí por allá han venido con una caja, dos cajas. Buenas noches. Welcome to the bienvenidos. Donde para ti, para tu familia, para mi familia y para todos. Muchísimas gracias. No, yo te digo, son extensas, porque no solamente el impuesto automóvil, más o menos en este lugar en la más país. Muchos tipos hay que venir con muchas señoras porque ellas son muy conocidas por allá. Ahora vamos a conversar por este lado. No sé cómo está de noche. Nadie está en ¿cuánto es el raro te comento? A grosso modo, wow, hay mucha gente, ¿no? Esperando también los muchas gracias. Porque además, aquí tiene la fotografía de la mamá, luego de la chica, tomado una captura de pantalla acá la señora. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Señoras, como puedes apreciar, ahí está la gente que se va apuntando con la parte de la está metiendo algo típico justamente para poder ver. Y estas fotografías siguen mucha gente que anoche ya empezaba la medianoche, los primeros minutos, este 1 de agosto, a ofrecer el tipo de mesas con prendas a la Pachamama. Y te cuento, hay mesas que tienen incluso desde los 30, 50, 100, no sé, de 500, 600, fue lo que dicen, es decir, es interesante realmente lo que pasa con los puntos, también la experiencia de la gente, correcto, en particular. A Boneto, en todo caso, gracias por el clase colombiano, no es colombiano, sí que estamos realmente con usted. Nosotros queremos mostrar un poquito más, le vamos a ver a continuación cómo se realizan también estas ofrendas a la Pachamama. Pues, por prensa llegamos también para mostrarnos cómo comienza, cómo se realiza, pero qué más. Este número tiene 6 años en la China, ¿sabes? Licencia para poder hacer aguanta y conseguir licencia más
y Pachabana con su chachila, Chacalpe chachila, Pachabana con mami, una pacha se acabó con tapsila, para tu cámara con tapataza. Sí, según la creencia de cada uno, la fe que le tiene cada cual, ¿no? Como personas, como hemos crecido desde pequeños, con esa fe, con esa creencia que somos nuestros papás, nuestros abuelos, es la misma fe que mueve toda esta tierra. Vivimos en este mundo así en la tierra, entonces esa es la fe que tenemos nosotros. Pues tengamos especial, bien para el negocio, que nos vaya bien, que nos aleje la envidia, todo lo que decimos de los negocios, todo. Es muy interesante. Es muy interesante porque si la gente local respecta la naturaleza, los dioses, es muy interesante. Esto es hombre y mujer. Está la Pachamama y el Pachatán, ¿no? Anótate tus deseos atrás. Perfectamente, es una ofrenda donde se dan las gracias por todo el año que ella tanto nos da, ¿no? La tierra nos da desde comer, desde vestir, prácticamente nos da todo. Acá tiene acá una suerte para que él haga ese dinero, trabajo, fortuna. Esta mesa grande se llama Pachaca, ¿no? Ay, luego, y 10, ahora como pueden ver acá, el plátano es el fruto de la tierra. Para mi salud, de mí, de mi familia, para mi trabajo, de todo corazón, como ella nos da, retribuirle un poquito, ¿no? De todo el que ella nos da, darle en su día también para ella, algo que ella pueda disfrutar con todo amor y toda fe. Sobre esto vamos a meter la mesa, el chanchito. Ahora, entregamos aislantes con su, muchos lo meten con su, mucha gente lo mete goyama, ¿no? Le sacan el corazón a pero de nuestros antepasados han usado siempre la llamita. También han usado el cordero, también han usado el chanchito. Muchos usan el chanchito, hay muchos que también han usado el chanchito, porque es lo que gusta más, obviamente, a muchos abuelos. De acuerdo a lo que manda la ley. Tienen que usar una llama, un cordero o un chanchito. El cordero es para sacar maldición, o sea, para no ser. La llamita es para abundancia. Llama mayor parte lo meten aquellos para movilidades, para sindicatos, también para casas, todo, ¿no? Pero mayor parte es elección dependiendo de su fe. Usar cada animalito vivo o llama. Sí. Muchos hacen cuidado. Muchos dicen que es un mal hábito, un mal sacrificio. Pero no es así. Nosotros vivimos de sacrificios, vivimos de devoción a muchas deidades, a muchas ochachilas, apus, huacas, ispas, chuntas, maltatarinti, la Pachamama, la Guanabara. Todos vivimos de una huacta con sangre. ¿No? Pero todos sabemos que nos conviene lo mismo, ¿no? Tal como ustedes comen ahorita un buen chanchito, un chicharrón fresquito, que sigo, ¿no? Excelente. Pero si tenemos un charque, que sigo también. Lo propio de la chichila es como cuando comen un charque, cuando le das un sueño. Ahora, cuando le das un chanchito con su sangre, bonito porque se quema. Pero que tiene que estar dependiendo más. Siempre me enseñan las culturas, este es de años. ¿Qué se me da de gracias? Es así como se lleva a cabo las tradiciones. Una mesa dulce,
Sencillamente es un Jayaya a Bolivia, un Jayaya a la Pachamama. Buenas noches a todos. Estamos un total de 25 personas. Agradecer su presencia y más que todo el interés. Vamos a iniciar este diálogo con la Pachamama en primer lugar voy a dar la palabra al señor Mori Romero para que haga la bienvenida respectiva. Adelante. Vamos a pedir a todos que apaguen los micrófonos, por favor. Pedimos a todos los participantes que apaguen sus micrófonos. Adelante, Mori. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, saludar a los que han llegado y estamos aquí reunidos. Hay una persona que está con el micrófono activado. Vamos a silenciar. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas noches. Vamos a pedir permiso. H. Mancapacha, Alacpacha, Acapacha, a todas las deidades, a todos nuestros ancestros. Vamos a pedir permiso para iniciar este conversatorio, esta reunión, este acullico con la Pachamama en este mes importante, aquí con la sagrada hoja de coca, que es la Inalmama, la que nos comunica no solamente con estas deidades mencionadas, sino también con otras de cada uno de nosotros. Entonces, comentarles que este evento está organizado por el colectivo Pacha Saraya Yatiña, que tiene que ver con hacer el seguimiento con sabiduría de la doble fuerza y energía de la vida, basado en una espiritualidad que tiene que ver con la soberanía alimentaria originaria y varias personas que hemos estado trabajando en diferentes colectivos con esta temática y ahora estamos organizando nuestro primer evento con ustedes y esperamos que salga un documento o algo parecido de esta experiencia. Entonces, muchas gracias por la palabra, Marcelo, y bienvenidos a todos y a todas. Y aquí estoy con la Chuspa, con la Tari también. Entonces, en nombre de todos, Jayaya, Pachamama, Jayaya, Inalmama, gracias, Marcelo, por la palabra. Así es, querido Mori. Entonces, iniciamos el evento. Quizás recordarles a todos, intentamos salirnos de lo tradicional, lo del conversatorio, como que tiene sus reglas, tiene sus cosas. Entonces, lo que queremos es empezar un diálogo. Y para esto vamos a marcar algunas reglas de referencia, ¿no? Uno, los participantes van a empezar a manifestar sus opiniones y luego de eso se va a abrir un espacio de diálogo entre todos, ¿no? Que quizás si no entendemos algo podemos decir que nos aclaren y quizás si queremos compartir algo podamos decirlo, quiero compartir esto con ustedes, ¿no? La idea central es de que los participantes en una primera instancia de su participación van a manifestarse en cuanto a qué es lo que sienten, digamos, con lo que es todo este mes de la Pachamama, qué es lo que sienten respecto a las manifestaciones que han estado surgiendo en diferentes lugares. Recuerdo que esto no era así, era, qué sé yo, muy poca gente y con vergüenza realizaba estas ofrendas. Y luego, tal vez de manera muy personal, plantearse y cómo esto va a contribuir
a la construcción de aquello que dice la nueva Constitución Política del Estado, que es la constitución del sujeto plurinacional, ¿no? En el entendido que la plurinacionalidad plantea que todos pertenecemos a diferentes naciones y diferentes espacios y culturas. En todo esto, algunos de los disertantes estaban un poco nerviosos y bueno, lo que les pedimos simplemente es esa manifestación muy personal, porque es a partir de eso que vamos construyendo conocimientos que pueden ser socializados y pueden ser referencia. Quiero agradecer la presencia de Inés Quispe, una amiga, además una persona que es un referente a nivel incluso nacional, como una persona que vive su propia cultura y tiene su propio pensamiento. Así también quiero agradecer la presencia de Wanda Nogales, quien es una activista por el lago Titicaca, es una gestora cultural. Hemos estado con ella en la última lucha para declarar el Día Binacional del lago Titicaca y nos falta mucho trabajar todavía. También agradecer la presencia del licenciado Freddy Carape, docente de la UPA, quien gentilmente desde el primer momento ha dicho, yo estoy ahí, quiero estar ahí. Esperamos la llegada de don Cancio Mamani, pero ya empezamos el evento. Quiero dar entonces la palabra a la comadre Inés, como cariñosamente le decimos, y empezar a decirle, ¿no? Que, comadre Inés, estamos en el mes de la Pachamama, ¿qué sentimientos, qué pensamientos le salen y qué es lo que usted piensa que este sentido, digamos, de esta manifestación espiritual va a contribuir a lo que viene a ser eso que estamos hablando hoy por hoy, el sujeto plurinacional? Comadre Inés, con toda confianza, por favor, les ruego manifiéstese. Bienvenida y muy buenas noches y muchas gracias por su participación. Kamisaki Hilata Marcelino, Kamisaki Hilat Culiacanaka, Aski Chuimampi, Munasiña Chuimampi, Lampu Chuimampi, Arunt Asiñani, Hichait Uncasina. Agradecida, hermano Marcelino, y a todos nuestros hermanos también que están acompañándonos en esta noche, en este acullico por la Pachamama. Feliz, nerviosa, creo que yo he sido una de las personas nerviosas a la cual hacía referencia el hermano Marcelino, pero aquí estamos para poder aportar de alguna manera, para poder aportar de alguna manera todo lo que hemos venido recogiendo a lo largo de nuestro camino, que han sido a través de experiencias propias, han sido también transmisiones orales de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Y como decía uno de los hermanos que comenzaba este evento, es el primer evento, es la primera actividad que se tiene, y pues que sea con bien, que salga algo bonito también de este encuentro maravilloso que tenemos entre todos nosotros. Es un acullico, podemos aportar, de repente nos olvidamos, o hay veces el sarawi, el camino es diferente, también varía entre comunidad a comunidad, provincia a provincia, varía, entonces de alguna manera vamos a ir construyendo todos también. Feliz y al margen, Gilata, Marcelino y hermanos, hermanas, al margen de hacer una definición, por ejemplo, una definición etimológica, mitológica de la Pachamama, o filosofar un poquito acerca de la Pachamama, por ejemplo, que de seguro lo van a hacer nuestros hermanos expositores también invitados en esta noche. Yo personalmente he venido a compartirles mis experiencias propias de mi vivencia desde mi historia. Reitero, que han sido recogidos a través de experiencias, han sido recogidos también a través de expresiones orales de abuelos, tías y tías de nuestras comunidades. Y generalmente cuando llega el mes de agosto es pues hablar del mes de la Pachamama. El mes de la Pachamama, seguramente muchos lo conocemos también, el mes para agradecer a la Pachamama, también conocido como el mes de la Campasi, el mes donde no debemos casarnos, el mes donde no debemos viajar porque la boca de la Pachamama está abierta y suelen ocurrir muchos accidentes. Todos seguramente tenemos estos conocimientos o hemos escuchado en alguna oportunidad, ¿no? Se dice que no hay que casarse en este mes porque si se casan una de las parejas fallece, o no tienes que viajar mucho o tienes que viajar con mucho cuidado.
porque hay accidentes que pasan, porque la Pachamama tiene la boca abierta. Entonces, estas referencias, estas cosas que se dicen del mes de agosto, hemos escuchado de alguna manera, hermanos, hermanas. Pero hablar de la Pachamama es hablar de la vida prácticamente. Pero donde mejor se entiende esta convivencia, esta crianza con la vida, es en nuestras comunidades y en nuestras provincias, nuestros pueblos originarios, en nuestras comunidades, nuestros hermanos viven, crían la vida. Ahí se puede entender de una mejor manera lo que es la Pachamama. Si bien muchos, por ejemplo, hoy por hoy hemos migrado a las ciudades, pero esta cultura, este saraui, este camino no se ha olvidado. Aún estamos manteniendo. Clara prueba son las filas que se registran durante todo este mes en la Max Paredes, las filas que hay en la Ceja, las filas, por ejemplo, que se ven en Villa Adela, en el cruce de Villa Adela. Estas son expresiones, por supuesto, de todo un pueblo que carga este conocimiento, que carga esta sabiduría. Y ahí está, ahí está. Año tras año esto ha ido creciendo. Yo recuerdo el año 2000 cuando comenzaba, por ejemplo, en RTP, eran pocos los hermanos que hacían este agradecimiento o este pedimento. Seguramente hay muchos hermanos que hacen también pedimentos, hacen agradecimientos, que es valedero, sí, pero sí, ahí está la cultura, ahí está la cultura, la vivencia que tenemos. Hoy por hoy ha crecido esto. Hermanos de instituciones financieras, de los bancos, por ejemplo, están haciendo sus ofrendas de agradecimiento. Generalmente conversamos con guías espirituales, con los amautas, nos dicen los hermanos que han sido convocados, que han sido llamados por la zona sur. Entonces esto quiere decir que prácticamente nuestro camino, nuestro agradecimiento a la Pachamama está todavía vigente. A lo que preguntabas, Gilata Marcelino, yo estoy feliz, estoy agradecida a la vida. ¿Por qué? Porque veo este tipo de manifestaciones. Nosotros en el medio de comunicación donde estamos acompañando, siempre vamos acompañando con este tipo de sarauis, este tipo de actividades que se registran durante el ciclo agrícola. ¿Ya? Y hablar de la Pachamama, como les decía, es hablar prácticamente de la vida misma. Nos vamos a trasladar un poquito a las comunidades de donde vengo. Yo generalmente como les dije al principio, voy a transmitirles todas las experiencias que he venido recogiendo durante mi caminar. Nací en la provincia Aroma, en la comunidad de Vilaki, y por motivos X viví en una mayor parte en la provincia Ingavi, en el municipio de Taraco, ahí donde está instalada una de las culturas milenarias como es la cultura chiripa. Y con este conocimiento, hermanos, les quiero transmitir también, por ejemplo, cuando una autoridad es elegida en nuestras comunidades, la autoridad, pues, en nuestras comunidades no se elige el que tiene dinero o el que tiene mucha influencia, o caso contrario, el que tiene muchos hijos o el que es pintón, no. En la comunidad todos absolutamente aprendemos a ser autoridad, desde los cargos más sencillos hasta las jerarquías más altas que existen dentro de la vida orgánica en la comunidad. Todos aprendemos a ser autoridad en un sistema de turno y rotación. Entonces, el día de la posesión, las autoridades entrantes están pues en su muspa, están en su amuki personal, en esa reflexión interna, porque se viene un año de responsabilidad. Toda la comunidad está a cargo de las autoridades. Toda la comunidad. Me refiero a las personas, me refiero a los animales, a los sembradíos, a la lluvia, al agua. Absolutamente todo es responsabilidad de las autoridades. Entonces, para que sea una gestión de equilibrio, para que sea una gestión en armonía, ¿qué es lo que hacen nuestras autoridades? Nuestras autoridades se encomiendan a la Pachamama. Nuestras autoridades se encomiendan a las deidades. Esa es la forma de convivencia que existen en nuestras comunidades.
en todas las festividades que se registran durante el ciclo agrícola. Llega el 2 de febrero. ¿Qué es lo que hacen? La responsabilidad recae también en los tatacampus, o más conocidos como los jamayus o los secretarios de agricultura. Ellos son los responsables porque el 2 de febrero se lo conoce también como el Huira Urum. ¿Ya? Bueno, muchos lo conocemos con festividad de la Candelaria, con la llegada de la colonia, ¿ya? Y ese día se saca el arbusto, por decir, de la papa, cebada, quinoa, y se hace una ceremonia de celebración de alegría, porque es uno de los bioindicadores donde se anuncia que va a haber buena producción y en abundancia. Entonces, es un constante agradecimiento, un constante criar la vida y obviamente en este mundo de reciprocidad nos dejamos también criar nosotros como jaques, como personas, ¿ya? Y cuando llega Anata, por ejemplo, cuando llega Anata, se festeja a los animales, se da la importancia que se debe dar a las deidades, por ejemplo, a los lugares sagrados. También el 21 de junio, el momento en que tienes que sembrar, por ejemplo. Entonces, son fechas especiales que las autoridades originarias, juntamente con toda la comunidad, van conviviendo. Esta es la forma de coexistencia, esta es la forma de convivir con la Pachamama y todas las deidades que acompañan. Yo tengo la fortuna de haber convivido, de haber estado muy de cerca con un chamacani que era mi abuelo. Los chamacanis son estas personas que están súper dotadas, si vale este término. Son personas que están súper dotadas de una fuerza donde el rayo o alguna deidad o alguna energía puede reencarnar a través de él. Entonces, hemos estado muy de cerca con el abuelo. Sí, era fregado, porque había momentos, por ejemplo, en etapa de lluvia, por el mes de diciembre, enero, febrero, y cuando había rayo, nosotros vivíamos en una especie de montañita y él subía a la punta de la montaña y peleaba con el rayo, y parece que tenía una conversación, el rayo, ¡caca! Y él le respondía. Entonces era una conversa y nosotros con la abuela solo mirábamos de lejos, ¿no? Hasta que termine ese encuentro en ese momento. Entonces él terminaba cansado, era muy requerido, personas incluso desde el Perú, personas de diferentes lugares lo llevaban, incluso cuando había asesinatos, era muy buscado el abuelo. Hemos tenido esa fortuna de poder ver de cerca la fuerza que tenía este chamacani que era el abuelo Buenaventura. Por otro lado, este tipo de encuentros también es bueno porque también tenemos que restituir algunas cosas. Los pedimentos, el agradecimiento, antiguamente como nos transmitían los abuelos, era a nivel comunal. Hoy por hoy es muy personal, es muy individual. Recordamos, por ejemplo, una de las actividades de niña cuando en etapa de lluvia, cuando se suponía que los abuelos o los amautas, los guías espirituales, sabían que venía el rayo, venía el granizo. Entonces ellos hacían una actividad de un trabajo, de visitar casa por casa y hacer la lumpaca, hacer la limpia para que todo vaya en armonía y que a ninguno nos llegue el rayo y que no se lleve el granizo, los sembradíos. Entonces había un trabajo comunal, pensando en todos, no simplemente en los individuos, no en las personas, sino pensando también en los animales, pensado también en los árboles, en los sembradíos, absolutamente todo. Este tipo de actividades nos tiene que también llamar a estas reflexiones para que nosotros podamos también restituir estos encuentros, estas actividades comunales. Hoy por hoy es muy individual y eso creo que no nos está llevando a nada bien. Eso es, Comadre, y un alguna, minuto, sí, perdón, sí. el último minuto. Siga, Ah, comadre, el último ah, minuto. ya está bien, está bien. Bueno, y a lo que decíamos,
estamos ya finalizando el mes de agosto. La Pachamama, a través de los bioindicadores, nos daba también señales, nos guiaba para saber cómo iba a marchar el ciclo agrícola. Hoy es el último día de este mes de agosto, entonces seguramente en algunas comunidades muchos pondrán pues sus 3 piedritas: siembra temprana, siembra mediana y la siembra tardía, por ejemplo, Nairasata, Taipisata, Jepasata. Muchos de nuestros abuelos, tíos en nuestras comunidades van a poner estas piedritas para saber cómo tenemos que sembrar, porque se viene la etapa de la siembra, cómo tenemos que sembrar, si va a ser temprana, mediana o tardía, para saber cómo va a ir también esta gestión, si va a haber en abundancia, si va a llover. Todos estos bioindicadores también la Pachamama nos va mostrando para que tengamos una convivencia equilibrada en nuestras comunidades. Gilata. Gracias, comadre. Realmente un aporte totalmente vigoroso el que usted nos socializa. Estaremos ya en el diálogo profundizando sobre esto. En todo caso, ahora invito al licenciado Freddy Acarapi para que también nos haga una especie de compartir sus emociones, sus pensamientos, siempre pasando a ese punto de lo que es, qué es lo que le hace sentir este mes de la Pachamama y cómo esto estaría enfocándose a eso que llaman el sujeto plurinacional. Debo recordar de la comadre Inés, hay un dato interesante que nos decía, dado el contacto que ella tiene, es que antiguamente o hace tiempo atrás era muy poca la gente que hacía, pero además ahora se ha incrementado esto e incluso la zona sur está realizando estas ofrendas de forma quizás secreta o no muy llamativa, digamos, ¿no? Y quizá también el otro elemento que nos llama la atención es ese elemento que manifiesta la comadre Inés. Antes las ofrendas eran comunales y hoy son muy personales, muy individuales. No sé si esto está contribuyendo. Esas son los aportes iniciales de la comadre Inés. Invito entonces al licenciado Freddy Acarapi, por favor, a hacer uso de la palabra. Licenciado, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado Marcelino, a Monroy Romero, a Wanda Nogales y a todos los que organizan o hacen posible este tipo de encuentros, en particular este evento. Y asimismo saludar a los gilatas, hermanos, hermanas que están presentes en esta cuye, en este conversatorio. Jalal equipanay sasin arun tañani, kuyaka Inés, umaukan kaskta, Hilana Kuyakanaka, Kunate Hicha Parseja, Lakan Parsi, Sata, Intata. Ukat Halu Kamarham Amuitayani, Kunateja, Anchit Pachan, Arhat Asipki, Arhat Asipta Taki, Ukanakat. Bien. Antes de un poco comentar a lo que nos acaba de señalar la Cuyaca Inés, previamente quisiera un poco remontarme al momento genético de los aymaras y quechos, o sea, de los collas en particular y en general de todas las naciones indias de este continente. ¿Sí? Y obviamente mis reflexiones obviamente se van a remontar también en la perspectiva del Inca Huáscar Chuquihuanca Kunturkanqui, que es de donde vengo, ¿no? O sea, de la escuela UTA. Entonces voy a utilizar también otras fuentes. Sin embargo, quisiera empezar señalando lo siguiente. Para analizar un poco, para tener un concepto general y específico de lo que sería la Pachamama, hay que previamente, como les indicaba, remontarnos al momento genético del jaque. Es decir, ¿por qué es para nosotros Pachamama? Otro dice Madre Tierra. Y está Pachamama, Oracle, en principio, pero también está más arriba el Pachatata o el Inti, ¿no? Nuestro Padre Sol y nuestra Madre Tierra. Bueno, si esta Oracle, llamado Pachamama luego, y el Inti, luego llamado también como Pachatata, o sea, nuestro Padre, no solo padre y madre
de los seres humanos, sino también de las plantas, o sea, de las rocas, de las plantas, o también de los animales, ¿no? O sea, de toda la existencia. Pero no solo tenemos a este oracle como Pachamama y al Inti o al Sol como padre, sino también tenemos como abuelos, o sea, como achachilas. Entonces ahí tenemos los 4 hapus en pareja, que lo llamaba el Inca Huáscar, que está en el espacio sideral, o sea, en forma de rayos serpenteantes, en forma de víboras con alas, que están ahí, nos decía el Inca Huáscar, en forma de 4 hapus, en pareja. Y a partir de estos 4 hapus se da el origen de toda la existencia, o sea, de las estrellas, de los planetas, de todo lo que podemos hoy contemplar. Pero específicamente, luego de haber dado origen a las estrellas, a los planetas, al Sol, entonces se da pues origen a los seres humanos, en principio a las piedras, a las rocas, luego a las plantas, luego a los animales, a los bichos, etcétera, etcétera, y finalmente, en un cuarto momento, a los seres humanos. ¿Pero en dónde? O sea, por eso es Pachamama para nosotros. O sea, de esta Pachamama nacimos nosotros, fecundados por el Padre Sol, obviamente vía estos abuelos Hapus que están en el espacio sideral en forma de 4 rayos, o sea, 4 dioses y diosas, o sea, en total 8, ¿no? 8 entidades. Entonces, nuestro origen como seres humanos, como Jape, y también como animales, como plantas y piedras, y toda la existencia está en Tiahuanaco. Tiahuanaco, entonces, es para nosotros el lugar del nacimiento de la vida, ¿no? Y por eso decía Huáscar Chuquihuanca, por ejemplo, la puerta del sol es la puerta que simboliza que por esa puerta habríamos salido los seres humanos, los animales, las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, Tiahuanaco es Callari, ¿no? El momento, ahí está nuestro lugar genético, o sea, el lugar de nacimiento. Eso es la perspectiva aymara y quechua acerca del Callari, ¿no? Y ahí los cronistas Betanzos y tantos otros van a decir, ahí van a hacer el relato de todo esto, lo que les acabo de señalar. Y también está en la memoria de nuestro pueblo. Entonces, para nosotros, Pachamama es nuestra madre, ¿sí? Y como es nuestra madre, o sea, como se trata de una madre, pues tiene Es un sitio que estoy viendo esta amiga. Tiene 4 sentidos, ¿no? No 5 sentidos, tiene 4 sentidos. Está el hincho, o sea, el oído, ¿no? Es decir, está el hinchun paxi, luego está el lacan paxi, o sea, el mes de la boca, de la Pachamama, que sería precisamente este mes, ¿no? De agosto, como bien lo señalaba la hermana que me ha antecedido. Luego está el Senkan Paxi, o sea, el Nasan Paxi, y finalmente el Nairan Paxi. Entonces, a veces no, nos acordamos, no solo, a veces solemos decir el mes de la Pacha, aunque en rigor no es el mes de la Pachamama, es el mes de la boca de la Pachamama, ¿no? Y por eso no se celebran matrimonios por estas épocas, por estos meses. Y bueno, hay otros momentos que está simbolizado con otros sentidos, ¿no? Con los otros 3 sentidos. Entonces, eso. Pero bueno, durante la colonia, o desde el momento constitutivo colonial, pues todas estas huacas, todas estas entidades, si vale el término, entre comillas, espirituales,
rituales, no sé cómo llamarlo en última instancia, porque son categorías occidentales, porque en Aymara es Huaca, Conopa, Machachila, Pachita, etcétera, etcétera. Y como les decía, desde un inicio hay un proceso de extirpación, lo llaman de idolatría, sobre todo en los inicios del siglo XVII e incluso desde 1560 para adelante, con Cristóbal Albornoz, o sea, como visita a Huamanga y da cuenta cómo todavía estos indios siguen teniendo estas pleitesías a estas entidades para ellos, satánicos, ¿no? Pero en fin, está ahí, ¿no? Aunque, ¿qué quiero decir con esto? Sin embargo, obviamente está desde un inicio la política de extirpación de idolatrías, pero estas prácticas rituales, estas nuestras entidades espirituales, las huacas, las conopas, la misma figura de la Pachamama y del Padre Sol, se ha clandestinizado. Estaba en la clandestinidad. Yo cuando llegué a la Universidad Tahuantinsuyo Ajliauta, allá por los inicios del año 2000, ahí se hacían las huacas. Entonces, como que la gente, ahí sí se hacía públicamente en la localidad de Laja, ¿no? En momentos de celebración del aniversario de la UTA y en otros momentos, por ejemplo, el 21 de marzo, el 21 de septiembre, el 3 de mayo, el 21 de junio y en tantas otras fechas. Entonces, ahí ya como que las prácticas rituales aymaras como que salían de la clandestinidad a la luz pública. Y mucha gente venía bueno, aunque estas prácticas rituales siempre han estado, pero clandestinizados, incluso efectuados solo en las noches. Pero ¿qué pasa en el presente? Como decía bien la hermana Inés, es que precisamente en el presente y sobre todo con el advenimiento del gobierno de Evo Morales, esto de la práctica ritual se ha vuelto algo público, ¿no? Por una parte. Pero por otra parte se ha venido degenerando. A tal punto que hoy lo confundimos con esto de la ofrenda. O sea, la huarta o la locta no es ofrenda. La ofrenda en rigor tiene otro sentido, o sea, tiene otra lógica. Incluso, obviamente, como decíamos, si bien hay gente que, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad de La Paz, e incluso en la puerta de los bancos, hoy están haciendo ritos, huartas, pero ya es ofrenda. No es propiamente huarta a la Pachamama, porque huarta es una cosa y respecto de la ofrenda. Entonces hay que distinguir, la ofrenda es para arrancar algo, a cambio de algo. Incluso el Dios Jehová dice, le pide una vida, pide ofrendas a Abraham, ¿no? Y Abraham casi lo ofrenda a su hijo, ¿no? Entonces, pues todas estas prácticas que a veces son muy criticados sobre las prácticas que se realizan aquí en el mundo aymara, es que obviamente es criticado porque de alguna manera hay una confusión, en realidad no podríamos decir a partir de los aymaras, sino a partir de otros sujetos. Por ejemplo, los de la zona sur están entendiendo en el sentido occidental, ¿no? Mientras el aymara está viendo en el sentido propio, si vale el término. Entonces, hay que distinguir aquí qué es ofrenda y qué es huarta. Generalmente, en el presente, por eso en los bancos se hacen huartas, diríamos, ofrendas, precisamente para generar más clientes, para generar más capital,
Y si en zona sur, si se están haciendo huactas, o mejor, ofrendas, es porque quieren tener, si tenían 2 autos, quieren tener 4 autos, ¿no? Si tenían, digamos, una casa, quieren tener más casas, simplemente. Pero eso es lógica y práctica judaica, ¿no? Entonces hay que distinguir esa. Pero no por ese hecho podemos tampoco desacreditar, o sea, decir que la práctica ritual del Aira no está presente. Es como, por ejemplo, a ver, la práctica de Wacht siempre estuvo presente, aunque clandestinamente. Pero respecto al Padre Sol, también, aunque desde finales de la década del 70 del siglo pasado, es decir, desde 1979 y 80 se restaura la Huachta o la Locta al Padre Sol en Tiahuanaco, ¿no? Entonces esa práctica es otro, o sea, también estamos celebrando la fiesta, o sea, el nacimiento el retorno del sol, pero aunque hay gente que va, por ejemplo, yo estuve presente ahí en Tiahuanaco desde 89, 90 en adelante, y ya desde el 2006 en adelante ya es otra cosa, digamos, ¿no? Es otra cosa, el presidente o los ministros van para que les vaya bien en su gestión, para esas cosas, digamos, ¿no? Para que, bueno, pues va con otro objetivo. Mientras el sentido original en el momento de la restauración de esta práctica milenaria del 21 de junio, tenía otro sentido, y incluso tiene otro sentido en el presente. Pero bien, entonces, bueno, hay que distinguir 2 cosas. Si bien en el presente se está restaurando, se está proliferando esto de la Huacht a la Pachamama, hay que ver también con pinzas, ¿no? O sea, es una cosa pensar en el sentido de la ofrenda y es otra cosa pensar desde la lógica de la Huachta o la Locta. Entonces, a partir desde estos espacios hay que ir un poco clarificando sobre el asunto y que a la larga vamos a ir un poco clarificando aún más y eso es lo que se requiere, ¿no? Entonces, simplemente por el momento y eso. Gracias, licenciado Akrapi. Realmente otro aporte. La Huacta no es ofrenda. Se está asumiendo una especie de ritos judaicos para enriquecerse de forma individual. No los podemos sancionar, pero sí tenemos que aclarar. Y ese es el aporte que tenemos del licenciado. Quiero dar ahora a continuación Wanda Nogales, es una activista, como les había dicho, de la Titicaca, es una gestora cultural muy involucrada en temas espirituales, quien a continuación tiene la palabra. Adelante, licenciada Wanda Nogales. Aló, buenas noches, tengan todos ustedes. Voy a compartir una serie de imágenes a propósito de las celebraciones a la Pachamama, donde las prácticas de la ritualidad hacia la Madre Tierra son más visibles este mes de agosto, donde todos en el campo, ciudad, como mencionaba la comadre Inés, desde diferentes espacios sociales piden a la Pachamama, ¿no? Sin embargo, la relación con la madre, con la tierra madre es todo el tiempo, es permanente. Y es un claro ejemplo de esta ritualidad en el ciclo productivo, por ejemplo. Y podemos ir viendo que esta relación con la madre tierra se está reactualizando, como mencionaba el señor Acarapi, que antes era clandestina, ¿no? Pero ahora es más visible. Por lo tanto, digo, ¿no? Que se está reactualizando en un tiempo donde las condiciones para la reproducción de la vida son cada vez más críticas. Esto debido a que a nivel mundial el respeto y la relación con la madre tierra se está perdiendo. Desde la más remota antigüedad, el ser humano ha creído en seres divinos que crearon el mundo y la vida en nuestro planeta. En general, la pronta imagen, al hablar de creación, tenemos en el imaginario a un Dios que es hombre y está en el cielo.
No obstante, la Madre Tierra, como se considera como una religión prehistórica, inclusive consagrada al culto de la todopoderosa diosa de la Tierra, de la Gran Madre, por lo tanto, es necesario revisar un proceso histórico del ícono que representa a la Gran Madre como diosa suprema. Existen primeras representaciones de carácter religioso, como les estoy enseñando en las imágenes, a la Venus de William Ford, que representa a la Gran Madre del periodo paleolítico. Esta tiene 22.000 años antes de Cristo. Está la deidad femenina de la ciudad Catalhuyuk de Turquía. Aquí representa que está pariendo, está al lado de 2 leones y también está rodeado de cráneos, por lo tanto es el proceso de vida y muerte, tiene 80.000 años de antigüedad. Entonces, estas figuras no se perciben como seres omnipotentes, ¿no? Como dominadores, y como trascendentes. Por lo tanto, hay figuras que son de cada pueblo, ¿no? Como este, que es el Coatlique. En la mitología azteca es una diosa de la fertilidad. Su atuendo representa la vida, la muerte y la guía al renacimiento. También Ñuque Mapú, que es la madre tierra en Napundungun del pueblo mapuche, que significa la tierra en un sentido más profundo. Su símbolo aquí es el Melihuitán Mapú, que esta es la tierra que dividido en 4 lugares y donde tiene una referencia principal en la parte donde nace el sol. Después está Ixchel, la mujer arcoíris en la mitología maya, que es diosa de la luna, del amor, de la gestación, del agua, de la medicina y de los trabajos textiles. También está Macaína, que es en la cultura Shux, ¿no? Que está compuesta, ella es una deidad compuesta con tierra y agua. También está Tiamat, que es la diosa mesopotámica, símbolo del caos y de la creación en la tierra, así relata también el poema épico Numa y Elish. Está Ishtar Inanna, que es su otro nombre también, conocida como una madre mesopotámica, diosa de la fertilidad, del amor, guerra y el sexo, y diosa capaz de crear vida. También está la diosa Asesaseya, que es la diosa de la tierra de la fertilidad de los pueblos Ashanti, de Ghana, del oeste de África. También está Gaia, diosa primordial de la tierra de la tierra en la mitología griega, ¿no? Que según el mito de la creación, al principio solo existía el caos, que era nada y vacío, pero ahí nació Gaia para que empezó a florecer. Esto se diverge, tiene un parangón muy fuerte con toda la creación del mundo en el mundo andino, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también está Pachamama, que eso no es solo de territorio andino, es de toda la cuenca altiplánica, inclusive de toda la cordillera que llega desde Colombia hasta el sur de Chile. Entonces, se puede decir que que todas estas culturas han venerado la tierra de una u otra manera, pero estas deidades situadas territorialmente se han visto afectadas de un proceso de masculinización de la divinidad, donde el aumento de conflictos por el control de tierras trajeron consigo que muchas han perdido sus cualidades por ser vistas como seres de sufrimiento, desprotegidas, de muerte, dando paso a los dioses guerreros, valientes y heroicos. Posteriormente, hubo la triada de las religiones, como es el islamismo, el cristianismo y el judaísmo, que profundizó el carácter llegando al punto alto de la colonización de la Bahiala, ¿no? ¿Y por qué? Porque los conquistadores traían la concepción completamente negadora de la deidad de la vida, la cual se mantenían viva en los pueblos existentes. Y desde esa visión las religiones organizadas desde un orden patriarcal, lo femenino era visto como superior con todas sus características, especialmente porque las creaban, albergaban y parían vida, por lo cual había que superponer, ¿no? Superponer al otro. Entonces, son más de 5 siglos que la modernidad necesitó para deconstruir científicamente a la naturaleza en objeto. Y esta repuntó como modelo de desarrollo en el siglo XX, demostrando el verdadero rostro del capitalismo que se evidencia en los años 80 con la caída del muro de Berlín, y en Latinoamérica lo que pasó con las dictaduras que han destruido estados, abriéndose a capitales transnacionales y imponiendo así de modo legal todo su dominio. Por lo tanto, hay que entender esto, lo que decía el filósofo
Francis Bacon, ¿no? Que en esta frase demuestra su mirada moderna, es decir, que la ciencia tortura la naturaleza, como lo hacía el Santo Oficio de la Inquisición con sus reos para conseguir develar el último de sus secretos. Entonces, hay que saber evidenciar esto. Por eso el contenido es fundamental. Por ello ya no es suficiente pensar, ahora es razonar con el corazón. ¿Esto qué implica? Últimamente Nadia Ayala se está hablando del tema del sentipensar, ¿no? Juan Ramos, que escribió un importante artículo, menciona que este concepto es clave para pensar las relaciones entre las comunidades, sus territorios, así como formas alternativas de pensar el desarrollo y la sostenibilidad desde y con la tierra. ¿Y esto qué implica? Hay que llegar a una conciencia colectiva para vencer egos separados, porque no hay autoconciencia individual, porque simplemente no estamos solos, somos comunidad, que es premisa de los pueblos ancestrales, una conciencia con y por la tierra, es decir, con lo sagrado de la vida. Entonces, en un mundo concreto, histórico y cultural como es Bolivia, donde nuestros pueblos han luchado para crear una nación con identidad, urge pensar y producir un conocimiento crítico desde la lógica de los pueblos ancestrales. En la crítica de la razón latinoamericana, el maestro Juan José Bautista menciona esto, ¿no? En esta diversidad natural, biológica e histórica está contenido el paradigma de la madre tierra, usado como forma de vida y proyecto civilizatorio, cuidada durante milenios por medio de las tradiciones y saberes, como la práctica concreta del ciclo productivo, que esto significa esencialmente la manutención de la vida. Entonces, por lo tanto, se trata de volver a ver a todos y al todo con respeto, desde un espacio personal, desde la comunidad y también desde los espacios que van más allá del universo, ¿no? Que a la vez es la forma más cercana de ver a los grandes seres que han existido desde siempre. Me refiero a los apus, a los achichilas, a los uiris y a toda la energía sagrada. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? Aquí voy a leer algo de lo que mencionó el maestro Juan José Bautista, que lo que está pasando en el presente es el plan de atomización de los individuos y está logrando su concepción de individuo en términos transhumanos. ¿Qué quiere decir? Que no necesita de nadie, y es suficiente un mundo creado por ellos, que es la inteligencia artificial, el mundo virtual, significando esto la total anulación de la realidad. Esto se materializa con el manejo económico del mundo, que viene después de negar la realidad, lo que implica estar cómodo a costa del sacrificio de los demás y más aún de la naturaleza. Esto es un despropósito desde las lógicas de los pueblos ancestrales, pero lógicamente es posible. Por lo tanto, entre las consecuencias está la pérdida irreparable universal de la identidad. En el mundo existen diversidad de culturas, por lo mismo existe una diversidad de saberes. Para las cosmovisiones andinas existe una relación equivalente entre seres humanos, deidades y lo sagrado, pues todo tiene vida, todos son sujetos. Y nuestros pueblos aún guardan conocimientos en lugares sagrados, en el contenido de las lenguas, en la relación con el universo, en la información en los alimentos y los elementos para curarnos. ¿Y por qué aún existe todo esto? Porque aún mantenemos una relación consciente con nuestra madre. Muchas gracias. Gracias, licenciada Wanda Nogales. Lo que estamos viendo aquí y es lo que decíamos, ¿no? O sea, cómo el acullico con la madre tierra, con la Pachamama, nos hace abrir diferentes horizontes. Con la licenciada Wanda Nogales lo que vemos es el mundo de las diosas, lo que vemos es una especie de nacimiento del machismo, del patriarcado que va ofuscando el papel de la mujer. Y lo otro es cómo la modernidad y la transmodernidad que podríamos plantearnos, y planteado muy claramente por Juan José Bautista, es el individualismo en su máxima expresión, ¿no? En tanto, y esto se ve reflejado cuando la comadre Inés nos hace recuerdo. Antes hacíamos como comunidad la huachta. Aclaremos que no es ofrenda, es huachta, es agradecimiento. Entonces, quiero destacar esos puntos para el diálogo que vamos a tener.
A continuación, me gustaría cederle la palabra al licenciado Cancio, intelectual aymara. No sé si ha llegado Mori. Licenciado Cancio, un gusto. Don Cancio, usted no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo mucho de usted. Tanto tiempo sin verlo, un gusto verle nuevamente, aunque sea de manera virtual. Bueno, ¿quién nos despierta el mes de la Pachamama? Don Freddy Acarapi nos dice, ya es el mes de la boca de la Pachamama, porque eso es lo que se necesita. Y bueno, hay diferentes visiones. ¿Tiene la palabra, don Cancio? Listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo me he escrito mi chanchullo, solamente voy a leer eso, creo, porque no va a dar, no voy a métale alcanzar. como usted quiera. Bueno, a través de la acción complementaria de la energía cósmica masculina, Hum, y la energía telúrica femenina, Han, se podría comprender sobre la existencia de todos los seres y cosas en el mundo. La Pacha nos ordena y nos enseña a convivir o coexistir con los siguientes 4 principios o conductas o comportamientos o actitudes. Esos 4 principios son los siguientes. 1, mitma. Bueno, tengo que referirme, yo he leído todos los libros de nuestro Yatichire Inca Huáscar Choquehuanca, ¿no? Esta es una enseñanza maravillosa para mí y trato de aplicar. Entonces, 1 es mitma, 2, tuma, 3, chala y 4, tumpa. Ahora vamos a tratar de explicar cada concepto. 1, mitma, ¿qué significa? Respeto a las identidades diferentes, práctica de complementariedad, Haktaptavi, Hokachasivi, equilibrio, Purapata, Chikachavi, Cusca también se dice, y consenso, y Yausabe en el ayllo y marca. Eso sería el mitma, el primer principio. El segundo principio que nos enseña la Pacha es la tuma. Tuma significa 1, trabajar la tierra en forma rotativa. Esto con el fin de respetar y cuidar el Taicapacha, Auquipacha, madre tierra, padre tierra. 2, trabajar practicando el aire, minca, mita y otras formas de cooperación mutua. No solamente en la producción agropecuaria, sino en todo campo. 3, realizar jaima. Jaima significa trabajo comunal, por turno para la comunidad. 4, trabajo rotativo de los camanes, en los trabajos de cuidar la chacra o ainotas y en otros trabajos físicos e intelectuales. 3, el principio 3 que nos enseña la Pacha, chala. Chala significa 1, intercambio equilibrado de productos. 2, guardar los productos en pirvas, depósitos familiares y del ayllo. En colcas, depósitos de marca. Guardar también en tampos, almacenes de laya. En Pocara o Pucara, almacén del suyo o país. Último principio es tumpa, que nos enseña la Pacha. Significa 1, es la preocupación, vigilia y atención a todos los seres humanos y no humanos. 2, toda persona está obligada a aplicar la ley de la hermandad de Sarta. Ir a visitar, Úñiga, ir a ver, Yanapa, ir a ayudar, Cuya, ir a amparar o proteger a las personas, a los animales, a las plantas, al entorno natural. Bueno, es el Inca Huáscar Choquehuanca, es mi maestro. ¿Qué es Pacha? La Pacha es la totalidad. La vida de la Pacha es cósmica y infinita. No tiene ni comienzo ni fin. Pacha es una palabra aymara quechua y significa la unión de las siguientes 4 fuerzas. La Pacha es la unión de las siguientes 4 fuerzas. 1, espacio. 2, tiempo. 3, cuerpo. Y 4, acción. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. 1, el tiempo. El tiempo nos enseña sobre el tiempo.
Pero ese tiempo tiene 4 tiempos. El primer tiempo se llama Hualupacha, un tiempo antiguo. El segundo tiempo es el Huasapacha, un tiempo reciente. Ujichapacha, la presente era. El tercer tiempo es Jarapacha, un tiempo pronto, tiempo venidero. El cuarto tiempo es Jurpipacha, tiempo futuro, tiempo por venir. La fuerza 2 es el espacio de la Pacha. El espacio tiene 4 espacios o sitios, lugares también. O sea, el espacio, el macroespacio tiene 4 espacios también. Uno es Mancapacha. 2, Acapacha. 3, Alaipacha. 4, Alajpacha. El hermano Mori estaba señalando muy bien al empezar esta conferencia, ¿no? Mancapacha. ¿Qué es Mancapacha? Es el centro de la Tierra, donde abunda el gas y se siente un alto grado de temperatura. Es el subsuelo donde está la minería y las chicanas o cavidades interminables. Es un mundo infinito hacia atrás. Acapacha es otro concepto, ¿no? Mancapacha, Acapacha. Acapacha es digamos, el segundo espacio. Entonces, el segundo espacio es el Acapacha, o suelo, superficie de la tierra, donde están los mares, los lagos, los ríos, las montañas, los cerros, las pampas, las plantas, los animales, las personas y pueblos. Es el centro que contacta e equilibra a los 4 puntos cardinales. Nuestros seres queridos o nuestros muertos están en el Acapacha, descansando, pero sus 4 agallos están vigilándonos. Alaipacha, el tercer espacio es el Alaipacha o cielo, donde están el viento, la lluvia, nubes, la luna, el sol, las estrellas, etc. Alajpacha, el cuarto espacio es Alajpacha, o firmamento infinito, donde están algunos estrellas, algunos planetas coloridas, estrellas coloridas. El Alajpacha es un mundo infinito hacia futuro. La tercera fuerza de la Pacha es el cuerpo. Como dijimos, la Pacha está constituida de 4 fuerzas. El cuerpo, espacio, tiempo y acciones. Entonces, la tercera fuerza de la Pacha es el cuerpo. El cuerpo también tiene 4 cuerpos. El primer cuerpo es Urakpacha, o tierra, donde están las rocas, los ríos, montañas, el frío, la lluvia. El segundo cuerpo es el Airupacha, o la flora, que son especies, plantas. El tercero es la Opacha, o fauna, que agrupa a todos los animales. El cuarto es el Jaquipacha, o sociedad, pueblos, naciones. Cuarta fuerza de la Pacha son sus acciones de la Pacha. Por ejemplo, su forma de vida es equilibrio infinito. En mes de agosto realizamos nuestras ceremonias espirituales, del espíritu, del alma, o la energía de la madre, padre y tierra son las huacas. La huaca es un centro energético, es un centro magnético, es un centro donde se encuentran las energías telúricas y cósmicas, femeninas y masculinas, digo. Una huaca puede ser un ser humano, un lugar, una cosa, una piedra, una roca, un árbol, un vertiente, etc. Ejemplo, Juan Chocné en el movimiento Taqueón fue Aira, que hablaba el hermano Acarapi, ¿no? Juan Chocné se metía en un canastón y volaba de un ailo a otro ailo. Entonces, eso quiere decir que era una huaca, un huaca humano. En todas las ceremonias espirituales andinas siempre agradecemos por todo a las huacas del Alajpacha, espacio infinito futuro. Siempre. Ahí están las huacas en el espacio infinito futuro. Y a las huacas del Alaipacha también les agradecemos, hacemos la pocancha. Nosotros hablamos más de la pocancha.
donde está el Sol, la Luna, constelaciones, centro galaxia, estrellas, que vemos, ¿no? Vemos a nuestro Sol, a la Luna. Esas huacas cósmicas los vemos y les damos agradecimiento. Agradecemos también a las huacas de Acapacha, o era presente, a nuestras huacas de Aranzaya, Urinsaya, como Tunupa, Tiwanaku, Isla del Sol, Samaipata, Pachacama. Tenemos miles de huacas, centros magnéticos, ¿no? Millones, diría. Y a los ajayos de nuestros queridos seres humanos que ya partieron, ¿no? Nuestros líderes, a nuestros abuelos, las cachachilas, las cahuichas, siempre nos recordamos, ¿no? En las ceremonias, no solamente a las huacas telúricas cósmicas, sino también a nuestros seres queridos, porque nuestros seres queridos ya están descansando, ellos son también ya, pues, podemos decir, en términos occidentales, dioses humanos, divinidades humanas ya son, pues, ¿no? Nuestro camino es Camapacha o Pachacama. Pachacama o Camapacha significa existencia vital, significa salud total, salud integral, convivencia armónica. Entonces, nuestro sur es el Pachacama, Camapacha. Nuestro sur o filosofía es la búsqueda permanente de una vida equilibrada, integral y sistémica de cada uno y de todos los seres humanos, en hermandad con todas las otras especies vivas o biológicas que existimos dentro de la Pacha. Asimismo, en hermandad con la vida cósmica de la naturaleza cósmica, Pacha, de la misma manera, en hermandad con nuestras divinidades cósmicas y divinidades humanas. El conocido investigador, Carmelo, esto es una cosa muy práctica, el conocido investigador Carmelo Corson Medina nos habla sobre Tiwanaku poderoso. Él nos dice, Tiwanaku fue grande, poderoso, con agua, pero entró a la crisis con 70 años de sequía. Tiwanaku descubre la ciencia hidráulica gracias a la astronomía, dice. Con manejo adecuado del agua produce riqueza integral, material e intelectual. Inicialmente Tiwanaku era un ayllo. Con el aine político llamado dones contra dones, conquista a otros ayllos y marcas y se convierte en un estado Tiwanaku. También busca la estrategia de dones contra dones, conquista a otros estados y se convierte en un imperio, dice este hermano Carmelo Corson. ¿En qué consisten los dones contra dones? Yo ya termino. Sobre dones, las marcas o naciones orgullosamente se afilian a la Confederación de Tiwanaku. Luego sus autoridades principales o élites son invitados al capital de Tiwanaku para recibir de las manos de las máximas autoridades de Tiwanaku una serie de bienes materiales vitales como ser semillas de todo tipo, vestimenta tiwanacota, símbolos de respeto tiwanaquenses, herramientas, camélidos, etc. Todas esas cosas en la puerta principal de Tiwanaku estaban esperando cargadas en cientos de llamas para cada ayllo, marca o nación. Entonces, ese pueblo que se ha unido a Tiwanaku recibe dones, digamos, les da quinoa y tiene que devolver en quinoa. Otro pueblo produce maíz y tiene que devolver en maíz. Y así cada uno por su especialidad. Esto es contra dones, devolver lo que nos han dado. A los amazónicos y bayunos les da el doble de dobles, extremo. ¿Por qué? Porque quieren que no devuelvan, o sea, que sean deudores constantemente porque son tan importantes las cosas que producen en esas regiones bayunas, amazónicas y Chaco. Pero hay otra cosa más, especialmente los amazónicos son los que logran devolver. Pero, ¿qué ocurre cuando dicen a estos tipos son peligrosos, son inteligentes? Y entonces son invitados a conformar el OLACA, Consejo de Amautas de Tiwanaku, o sea, los amazónicos, los chaqueños, etcétera,
y ya conforman, digamos, el Consejo Olaca de Amautas de Tiwanaku. Por eso, las caras amazónicas están en el templete de Calasasaya. La última frase. Además, Tiwanaku les daba sabiduría telúrica, cósmica. Esto es muy importante. Carmelo Corson cuenta que además las máximas autoridades de Tiwanaku les entregaba otra cosa preciosa a sus afiliados. Una bolsita hecha especialmente del cuero de tititi. Esa bolsita contiene el poder espiritual. Ahí está la huilca, ayahuasca, tahuaco, coca, San Pedrito. Entonces, el pueblo afiliado a Tiwanaku contaba con la espiritualidad de Tiwanaku para comunicarse con el cosmos y seres divinos, huacas, en momentos de crisis o peligros. Las sabias y sabios de una determinada nación, un nuevo socio estratégico, se quedan por un tiempo prudente en Tiwanaku, aprendiendo la sabiduría y la tecnología de Tiwanaku. Hay una cosa importante en esto. Hay que redundar que los tiwanaquenses eran sabios y sabias porque conocían y manejaban cada espacio con tanta profundidad y precisión. El 100% de sus investigaciones fueron exitosas. Eso nos cuenta Carmelo Corson Medina y eso quería un poco compartir con todos ustedes, queridos hermanos, porque esto es, todavía no se ha publicado, ¿no? Muchísimas gracias. Usted, licenciado Cancio. Bueno, ya hemos tenido la participación, quizás resaltar lo que dice el hermano Cancio, quizá la huacta o la lofta, como estamos diciendo, es también resultado de lo que ha sido el crecimiento espiritual y la manifestación espiritual que ha tenido Tiwanaku. Como hemos dicho que esto iba a ser un diálogo, ahora por favor pido a los presentes en este diálogo puedan hacer sus respectivas opiniones personales más que preguntas, porque la cosa es construir colectivamente una especie de lo que viene a significar para nosotros el mes de la Pachamama. Tienen la palabra para esto, creo que hay una especie de, pueden pedir la palabra mediante un texto y les habilitamos el micrófono. Tienen la palabra más que la palabra a la mano. Si hay alguna persona que quiera opinar, por favor, escribe y le habilitamos el micrófono. Bueno, Isaac Mamani, por favor, Mori, le habilitamos el micrófono a Isaac Mamani para que pueda manifestarse. Le habilitamos a Isaac Mamani. Ya está. Don Isaac ya puede manifestarse. Muy buenas noches, mi nombre es Isaac Mamani. Yo soy de formación ingeniero agrónomo. Bueno, pues he escuchado muchas de las cosas que ustedes han dicho de este mes, que es el mes de la Pachamama, como le dicen, el mes del mes de la Pachamama, de las huactas, toda esa cuestión. Yo he participado en muchos talleres sobre cambio climático y, por ejemplo, he visto que en comunidades como, por ejemplo, de la provincia de Roma, este mes también lo utilizan para esto de predecir el clima, ¿no? Cómo va a ser este año. Y, por ejemplo, en muchas de las cosas que he visto, que esa sabiduría que tienen nuestros abuelos de entender cómo va a ser, digamos, la cosecha este año, me ha dejado impresionado, le podría decir, porque les comento que el año pasado, por ejemplo, han dicho que ese año iba a ser mucha lluvia, porque en el mes de agosto, los primeros días, ha llegado una nieblina. O sea, ven eso, esa cuestión. También en este mes les comento. Y aparte de lo que es el mes de la Pachamama, toda esa cuestión, ven en los primeros días del mes de agosto cómo llega la nieblina, cómo si llega con viento, si no llega con viento, si llega del Sajama, del Illampu, del lago, de todo lado. Y yo, como soy investigador en la parte de cambio climático,
monitoreo el clima, ya estoy monitoreando casi 3 años en la provincia de Aroma, en el municipio de Colquencho, para ser más específico decirles, y, y eso ha pasado. El año pasado han dicho que iba a ser un mes de mucha lluvia, y eso han predicho, les comento. Pero esa sabiduría de entender y de leer el que se llama el tiempo, el clima, la naturaleza, lo hemos perdido. Yo mismo me impresiono, ¿no? Porque yo soy más de la academia, es decir, no creo que estas cosas puedan en serio, nos hagan entender el mundo, pero cuando tú corroboras lo científicamente esto, por ejemplo, este año que han predicho las personas que va a ser un año Taipisata, va a ser bueno. Yo soy agrónomo, tengo que ver, monitorear siempre cómo va a ser el- la producción este año, si va a haber producción o no va a haber producción, por qué, a qué se debe. Y entonces están prediciendo que es Plaipisata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las siembras, la lluvia no va a ser tanto este año porque está para Taipisatas. Entonces, como yo, tengo que monitorear este clima, ese saber. Entonces, en ese entendido, hermanos, yo he visto que muchas de las cosas como aymaras, o yo por lo menos he visto que los hemos perdido ese Ullaña, decían, ¿no? Dicen en Aymara. Ese Ullaña, Radio Sangarbe creo que lo ha tergiversado porque en realidad creo que va a decir Uñaña, o sea, ver, pero ver en el sentido de no leer como nosotros le entendemos o sea, leer ¿qué se puede decir? Decodificar palabras, no, sino un sentido de leer integralmente, holísticamente, si se entiende la palabra, pero entender todo, o sea, de forma holística. Entonces esas cuestiones las hemos ido perdiendo y les seguimos perdiendo a medida que pasa el tiempo. Y hoy me ha interesado mucho esta charla que han hecho muchos de ustedes, hermanos, eh, que me han antecedido y realmente me interesaría mucho más profundizar esto porque no solo se ve en este mes, sino muchas cosas, sino también en muchas costumbres. Por ejemplo, en el municipio de Colquenche este mes, aparte de ser el mes de la Pachamama, es el mes de ¿qué le llaman esto? Le llaman el mes del... Ay, se me ha ido ahorita el nombre, pero la cuestión es que hacen eh, una primera siembra, como le llaman ellos. Una primera siembra, ¿con qué sentido? Con el sentido de que las personas, los niños, a través de los cursillos, vean cómo este mes, cómo se siembra, digamos, la papa. Hay que enseñarles cómo se siembra la papa, pero desde el sentido de, ¿cómo le llaman esto? De un sentido más educativo. O sea, eso estaba en nuestros ancestros, cómo podíamos enseñar a las personas a cómo, por ejemplo, el Camana, en este mes, por ejemplo, hace una recreación, es la palabra, hacen una recreación de la siembra, y en este mes que hacen, por ejemplo, en Chicolconcha, hacen esa recreación de la siembra, entendiendo que todos tienen que ver, hacen como una fiesta de la primera siembra, le llaman esto. Utawi creo que es la palabra, si no me equivoco. En este Utawi, ¿qué hace la gente en este mes de la Pachamama? En Colquencha, les digo, en el municipio, en la provincia de Roma, y yo lo he registrado también, hacen ese Utawi y después ahí la gente puede observar cómo el Camana debe proteger al cultivo de las deidades, como por así decirles, del granizo, que es una persona también para ellos, ¿no? Que de los rayos, que de los vientos, toda esa cuestión, cómo protege el Camana. Y entonces, una manera de recreación, ellos hacen esa actividad en este mes, les comento. Y no sé, tal vez en muchos otros municipios o comunidades también debe haber este tipo de festividades que hacen como aylus, ¿no? Y a mí, la verdad, yo he llegado de este municipio, yo no soy de ese municipio, obviamente, yo soy como la hermana, no sé, una hermana decía que yo tengo orígenes de Tiwanaku, ¿no? Yo soy de Huacuyani, de este lado, entonces, de Tiwanaku. Entonces, yo no he visto, por ejemplo, en este lado de Tiwanaku eso, porque ahí ya es todo parcelado, es un individualismo muy fuerte. Pues, claro, está con el capitalismo, toda esa cuestión, pero en este otro lado, en Colquenche, he visto esa forma de entender el Pacha, ¿no? Y lo he palpado y siempre lo hacen en este mes, pero con ese fin, yo quiero, a ver si un rato les comparto alguna vez algunas cosas que he registrado de este municipio y cómo ellos también tienen una muy buena organización territorial basada en la sostenibilidad
lo sustentable y lo sostenible, ¿no? Porque eso está en el mundo aymara, pero eso es una herencia que se nos ha quedado a nosotros, y principalmente a mí como ingeniero agrónomo que soy, no entendía al principio, ¿no? Uno se choca con estas cosas, pero después te le das la razón, le das el entendimiento a cada uno de estos saberes, hermanos. Gracias, hermanos. Agradecer las palabras de don Isaac. Los demás tienen la palabra, ya saben la metodología, es escribir un textito solicitando la palabra. ¿Tienen la palabra, por favor? ¿Hay alguna otra persona? Bueno, parece que no hay. En todo caso, vamos a dar la palabra a los participantes, indicarles que Inés Quispe se ha retirado por temas de mamá, tiene que atender a su guagüita. Pido a los participantes y exponentes en un minuto sus palabras finales, por favor. Solo un minuto, por favor. Adelante, entonces, empezaremos con la señorita Wanda Nogales. Bueno, sí, aquí para hacer una cuya entonces tendríamos que seguir hablando y eso no nos alcanzaría el tiempo para ir con detalles, ¿no? El hermano Isaac, el que antecedía, ha dado un claro ejemplo de lo que son los yapuchiris, ¿no? Los que tienen entendimiento y todo ese manejo y esa relación con la tierra. Sin embargo, con las palabras que me puedo despedir es que yo leo mucho al profesor Juan José Bautista, y algo que queda como una conciencia dentro de de esta relación que tenemos con nuestra madre, es que no nos podemos permitirnos seguir perdiendo una memoria ancestral. Entre todos los que me han antecedido y muchos de los que están escuchando están de acuerdo en que esto sí se está perdiendo. Y por eso se permite también la destrucción de la tierra, ¿no? Ya que no hay esta conciencia. Por lo tanto, se ignora el verdadero valor del legado que representa inclusive puede ser la última esperanza ideológica, filosófica y religiosa de la vida para el mundo. Entonces, esto se ve que es una respuesta para este tiempo crítico que estamos viviendo, ¿no? Y más aún que estamos muy atenidos con este tema de la vida virtual. Es el único que nos conecta cable a tierra, la madre nos mantiene, y es un hecho que no tenemos que perder esa memoria ancestral. Muchas gracias. Damos la palabra al licenciado Freddy Acarapi, por favor. Muy bien. He estado atentamente escuchando las intervenciones, sin embargo, un poco respondiendo a Isaac Mamani, efectivamente en el mundo aymara hay un método, una técnica, una lógica, que a veces no lo exploramos, ¿no? A veces lo intuimos, está bien, digamos, efectivamente en el presente eso se puede evidenciar con esto de los bioindicadores, ¿no? Eso es todo lo que implica. Entonces, el aymara o el quechua predice, o sea, puede vivir un año o medio año adelante, o sea, en el tiempo. Entonces, en otra oportunidad podemos conversar sobre aquello. Sin embargo, quisiera señalar, obviamente, cuando hablamos de la Pachamama, también hay que hablar del Pachatata, del Inti. Hay muchos que hablan de la Pachamama, pero no del Pachatata o del Inti, que es importante, ¿no? O sea, esta Pachamama, sin la energía, el calor del Padre Sol, no sería nada, ¿no? O viceversa, también. Entonces hay que hablar siempre del Tata y de la Mama. Uno dice el Pachamama, pero siguen creyendo en su Dios Jehová, ¿no? En el Dios de los cristianos. Entonces, a veces es una hipocresía también, ¿no? Entonces, claro, dice Pachamama hace 2000, 3000, 4000, 5000 años, pero ¿qué del Pachatata? Bien, en ese sentido hay que seguir reflexionando, recomponiendo la lógica del Pacha, como quien diría. Entonces, ha sido un gran
privilegio poder compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos, y sigamos recomponiendo la ritualidad o la espiritualidad aymara, quechua, o sea, el Aira, hacia el 2032. Nosotros lo llamamos la Agenda Atahualpa 2032. Hasta antes del 5º centenario de la muerte de Atahualpa, ¿no? De 1500, caída y muerte de Atahualpa, que sería al 2032, tenemos que recomponer la vida, tenemos que recomponer el cuerpo, el espacio, los territorios, ¿no? La conducta, la lógica de tiempo aymara, quechua. En ese sentido, pues simplemente decirles que día que pasa tenemos que ir siempre recomponiendo estas prácticas y otras que están en la clandestinidad. Y hay que agradecer siempre al Apu Inca Huáscar por sus contribuciones que incluso Cancio Mamani señalaba. Halaya takpachaniro, halaya kipan hicha lakan paksi pachamamana, ukatste kipurunakao arus kiptas kenyan, amuy kiptas kenyan, ukam sasina, que escuela de pensamiento pacha, uksatopet kumunaka halaya. Agradecidos, licenciado Freddy. A continuación le damos la palabra a la comadre Inés, quien está todavía presente en la sala. Comadre Inés, tiene la palabra. Muchas gracias, Gilata Marcelino. Solamente agradecer a quienes han estado acompañando en esta noche, agradecer también a la Culiacawanda, agradecer al Gilata Cancio, al Gilata Pachacuti también, que siempre estamos en constante comunicación por estas cuestiones de la vida, nos acompañamos y nos complementamos siempre. Podemos estar filosofando, tiempo nos puede faltar, pero también al margen de filosofar, al margen de buscar el origen, al margen de hablar de estas teorías que de repente algunos de nosotros no comprendemos, la realidad es distinta. El hermano que es de Huacullani, por ejemplo, hacía claramente una referencia de lo que se convive, la realidad, la vivencia de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Así que muchas gracias. En otra oportunidad vamos a estar también aportando, vamos a estar aprendiendo también que de eso se trata, solamente que la Pachamama es la vida, es el todo, de ella venimos y hacia ella vamos. Así que Hayaya, muchas gracias por la invitación y en otro momento nos encontramos para acompañarnos, para también alimentarnos en todo este complemento de comunicación. Hayaya, Ikisin Panaya, Aski, Arumaki, Panjilat, Culiacanac. Hayaya. Hermana Inés, muchísimas gracias. Damos a continuación la palabra al hermano Cancio en sus últimas palabras de despedida. Muchas gracias. Lo que decía la hermana Inés. Es también importante alimentarnos espiritualmente, ¿no? No solamente biológicamente. Creo que esto es muy importante. Hasta donde he podido comprender es que estamos constituidos nosotros de la materia y energía, ¿no? Entonces, esto es también una medicina espiritual. En ese sentido es muy importante lo que decía la hermana Inés. 1 y 2 es, he escuchado conceptos, podríamos decir, Lokta, Huachta, nosotros decimos también Pocancha, agradecimiento, ¿no? Ceremonia espiritual, en fin. Ahora, es importante siempre en todas las ceremonias espirituales, simultáneamente, hacer aira también, ¿no? El Inca Huáscar nos decía, aira quiere decir hacer 2 cosas al mismo tiempo, por una parte, y por otra parte, aira también es nuestra espiritualidad antigua, ¿no? Entonces, es importante hacer aira, por una parte, agradecer, hacer la locta o la huachta o la pocancha a nuestras deidades telúricas y cósmicas, por una parte. Y por otra parte, a nuestras divinidades humanas, o sea, ya han vuelto a la tierra, pero su espíritu está viviendo, está junto con nosotros. Entonces, yo quería recalcar también. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Cancio. Para nosotros ha sido un gusto tener a los 4 expositores. Voy a dejar al hermano Mori Romero
para que haga las palabras de despedida y de clausura a este evento que hemos organizado. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la palabra. Sí, un gran hayaya a los 4 expositores. Realmente ha sido muy hermoso compartir en este Acullico con la Pachamama. Definitivamente sí, me he sentido bien conectado con Isaac Mamani, con el tema de los yapuchiris, los yapucamanes, camanas. También tuve una experiencia similar en la comunidad de Cutuzuma, en el municipio de Batallas. Muy interesante, mucho se ha activado en nosotros que vivimos estas experiencias. Entonces, Pachamama, Madre Tierra, muchas gracias a todos por participar de este primer evento que, como había mencionado antes, estuvo organizado por el colectivo Pacha Saraya y Atiña. El nombre tiene su historia, con la participación de Lucas Choque también y otras personas que nos han ayudado a generar todos estos espacios que ahora se están haciendo más públicos. Entonces, vamos a transcribir esto que hemos conversado y vamos a intentar publicar también. Entonces, mantengámonos en contacto, hermanos, hermanas, Culiacanaca, Gilatanaka, y bueno, un hayaya a todos, que pasen muy bien, y estamos cerrando aquí el mes de agosto. Entonces, hayaya Pachamama, hayaya a todos, y un abrazo fuerte a todas sus familias y a todos ustedes, que estén muy bien. Gracias, Marcelino, por la palabra. Agradecer a todos los participantes, en especial a la carrera de Sociología y sus estudiantes, quienes militantemente han estado hasta el final. Por favor, si pudieran sacar una foto de la conferencia o del evento para poder tener una prueba de su participación. Realmente estamos muy agradecidos y muy sorprendidos por el nivel de participación y concentración. Esperamos sistematizar esto. Hay aportes muy interesantes que van a servir para, no sé si debatir o seguir construyendo colectivamente aquello que decimos pensamiento, que en el fondo es también filosofía. Estoy agradecido por su participación. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo evento. Buenas noches. Avisarles también de que en casa estaremos haciendo una huacta para todos los participantes para que les vaya muy bien. Esto lo haremos una hora más tarde y bueno, estaremos pidiendo para todos los participantes que les vaya bien el resto del año. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches y hayaya.